mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos encontramos el día de hoy para seguir celebrando fiesta al Señor, para que el Señor siga transformando nuestras vidas, para que el Señor haga hoy también algo nuevo en nosotros. Así que te invitamos a que te quedes, a que nos acompañes y a que podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor. Recuerda ahí debajo darle me gusta a este video y también compartirlo con los demás. Y de suscribirte a este canal para que te lleguen todas las notificaciones. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, Amamos, al que glorificamos tu nombre, vive Dios. para siempre. A ti la y gloria, siempre, Señor, a ti la honra. sea la gloria, Oh, Señor. sea la Ebro y honra Sotoro y yo el voy con poder, Sera Mayaba sea la gloria, Rey Sondoro yo voy con sea Sera Mayaba la honra y el Raquenda Shira Manda poder. Sera Babaso Unchara Mabacasi. Al que Y está Pro y Sondoro yo voy sentado con en Sera. el trono, Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre, al Señor. que Recibe, Señor, vive para nuestra alabanza, siempre y recibe nuestra siempre, adoración. sea la Oh, Señor. gloria, Jesús, sea te la amamos, honra Jesús. y el poder, Te amamos, sea Jesús. la gloria, Te amamos, Señor. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Aleluya, poder, aleluya, sea aleluya. la gloria, sea Aleluya. la honra y el poder. Tú eres santo, santo. Decláralo. Decláralo ahí en tu hogar donde tú te encuentras. Santo, santo. Decláralo con tus labios en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres santo. Él es santo. Oh, Señor, eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Aleluya, mi Rey Jesús. Oh, Señor Jesús.
cánticos y amor. Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Rey. Declaramos tu amor, Señor, declaramos tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Señor, nos presentamos hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, mi Rey, que somos pecadores, Señor. Reconociendo, Señor, que queremos ser transformados, Señor. Toma nuestro corazón, Señor, circuncida nuestro corazón, cámbialo, Señor. Queremos ser, Señor, olor fragante delante de tu presencia, mi Rey. Nos presentamos, Señor, con el propósito, Señor, de hacer tu voluntad, Señor. De que tú pongas, Señor, en cada momento, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, Señor. Y que los pasos, Señor, que nosotros demos, Señor, sean pasos, Señor, conforme a los propósitos que tú, Señor, has establecido, Señor. Enséñanos, Señor, a estar, Señor, en todo tiempo, Señor, activos, Señor. Esperando, Señor, que se cumplan las promesas, Señor, los propósitos, Señor, que tú has establecido con nosotros, Señor. No nos hagas, Señor, espectadores, Señor, de esos propósitos, de esas promesas, Señor. Permítenos, Señor, ser partícipe de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu gloria, Señor, que tu honra, Señor, se manifieste, Señor, en nuestra vida, en la vida de cada uno de los hermanos que están en sintonía con nosotros, Señor. Señor, que tú, Señor, les bendiga, Señor, que tú te glorifiques, mi Rey, en medio de sus debilidades, que ellos entiendan, Señor, que hay propósito, Señor, establecido para la vida de cada uno de ellos, de parte tuya, Señor, que hay promesas, Señor, que vienen, Señor, desde la antigüedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ya establecidas, Señor, de bendiciones para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús la declaramos, Señor. Amén y amén. Te damos las gracias, amado hermano, por estar en sintonía con nosotros. Bienvenido a este culto dominical. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que no te pierdas esta palabra, que te mantenga ahí escuchándola y espero que sea de bendición para tu vida, porque son palabras poderosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Palabra que nos enseña de las bendiciones que el Señor ha declarado para cada uno de nosotros. Son promesas que ya el Señor ha predestinado para tu vida, para la vida de tu descendencia, para la vida de tu padre, de tu madre. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy nosotros vamos a arrebatar esas bendiciones, esa promesa que el Señor ha declarado para nosotros. La vamos a declarar en nuestra vida. Y vamos a ser parte de ella, no vamos a ser espectadores de esas promesas, sino vamos a ser parte, vamos nosotros a accionar, vamos a activarnos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de tristeza, momentos de enfermedad, momentos de precariedad. Son momentos que están pasando en nuestra vida, que nosotros en ningún tiempo considerábamos que esto iba a poder ocurrir de esta manera. Y nosotros vamos a declarar que por la gloria y por la honra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a permanecer victoriosos en medio de estas situaciones, en medio de estas adversidades. Lo vamos a declarar en el nombre poderoso de Jesús. Y esto sucede prácticamente constantemente. Hay situaciones adversas en nuestra vida, situaciones que se levantan y el Señor lo hace para con su pueblo cuando su pueblo se ha alejado de Él. El Señor quiere que cada uno de nosotros comience a buscar más cerca de su presencia, comience a clamar la gloria de Dios, comience a pedir misericordia, a desear la presencia de Dios en nuestro hogar, la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Esto constantemente en toda la historia ha sucedido. El pueblo de Israel se apartaba de la presencia de Dios y se alejaba de la presencia de Dios. Y el Señor lo ponía en manos del enemigo. El Señor permitía que les acontecieran cosas para que ellos volvieran otra vez a buscar su presencia. Y el Señor nos lo deja establecido en las Escrituras. El apóstol Pablo nos deja esa enseñanza a través de 1 Corintios capítulo 10, donde nos enseña que nosotros tenemos que tomar como ejemplo y como imagen lo que le aconteció al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y nosotros aprender de las cosas que ellos hicieron, tanto de las malas como las buenas. Las malas para no hacerlas y las buenas para nosotros comenzar a corregir lo que estamos haciendo y hacer las cosas que le agradan al Señor. La palabra que vamos a compartir, el Señor la ha titulado
espectadores o partícipes de las promesas de Dios. Entonces yo quiero que tú comiences a analizar tu vida a partir de esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y comiences a prepararte. Según tú vayas oyendo las palabras, tú vas a determinar en qué posición tú te encuentras, si tú eres un espectador o si tú eres partícipe de las promesas de Dios. Pero quiero sembrar en tu corazón a partir de este momento que el espectador duda de la promesa de Dios. La duda de la incredulidad de la persona lo llevan a una posición de espectador. Entonces, al tener duda, al ser incrédulo de la promesa que el Señor ha establecido, entonces no son parte de ella. Solamente se van a convertir en testigos de lo que el Señor ha prometido. Y amados hermanos, ustedes van a aprender en este culto que nuestra posición como cristianos no es ser espectador. El espectador es un incrédulo. El espectador no hace la voluntad de Dios. El espectador se aparta y comienza a entrar en su propio razonamiento y a dar los pasos según su conveniencia. Mientras que el que se mantiene participando de la promesa de Dios, esperando con confianza que el Señor, que se haga realidad lo que el Señor ha declarado para su vida, ese va a ser un testigo, pero un testigo para hablarle a los demás de la grandeza del Señor. Nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús en este hermoso culto que nosotros no somos espectadores, sino nosotros somos partícipes de la promesa de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Desde el principio, Dios ha dado promesa y lo ha declarado a través de su palabra, que es eterna y no puede fallar. Así que no dudes de las promesas de Dios, porque Él las cumplirá. El Señor le habla al pueblo de Israel en Isaías capítulo 55, vamos a leer del 10 al 11. Dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces ustedes pueden cambiar palabra por promesa. Y usted puede decir, así será mi promesa que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la promesa del Señor se cumple en nuestra vida. Dice el versículo 10, ¿verdad? Nos vamos otra vez atrás en el versículo 10, que Él riega la tierra y la hace germinar y producir. Y nosotros somos la tierra en manos del Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos prepara para nosotros poder recibir esa semilla, esa palabra. Dice, y la hace germinar y producir. Y presten atención a esta palabra que le siguen. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, nunca va a faltar en tu sementera, nunca van a faltar semillas. Porque Él te va a dar semilla para sembrar y semilla para comer. Y nosotros debemos saber distinguir cuál es la semilla para sembrar y cuál es la semilla para comer. Hay tiempo que nosotros tenemos que comenzar a sembrar constantemente. Constantemente, porque tenemos semilla en abundancia. Pero la semilla que es para comer, nosotros no podemos tomarla para sembrarla. Amén. Y la semilla para sembrarla, nosotros no podemos tomarla para comerla. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos va a dar la gracia. El Señor nos va a dar la gracia y nos va a hacer entender que esas palabras, esas promesas que Él ha declarado para nuestra vida, nosotros las vamos a ver hechas realidad, porque van a germinar en nosotros y van a producir bendiciones, tantas bendiciones que nosotros, además de poder satisfacernos de esas promesas, de esas bendiciones que vamos a recibir, nosotros vamos a poder sembrar en la vida de otras personas en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros la vamos a poder sembrar
y vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos está mandando, nos está mandando a hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones cuando comienzan las escaseces, la sementera de nosotros comienza a escasear la semilla, entonces viene en duda a nuestro corazón, viene en duda a nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que la promesa del Señor ya Él la dio. Y Él dijo, mientras la tierra permanezca, habrá semilla en la sementera. Esas son palabras del Señor a través de lo que le aconteció a Noé después del diluvio. Él hizo una promesa, y la promesa del Señor fue que nunca, mientras la tierra exista, nunca va a faltar semilla en nuestra sementera. Y nosotros tenemos que activar esa palabra en nuestro corazón y estar nosotros en el nombre poderoso de Jesús declarando constantemente esta palabra en nuestra vida. No va a faltar semilla en nuestra sementera, y en el nombre poderoso de Jesús. Eso se encuentra en Génesis capítulo 8, versículo 22. Después que Noé levantó un altar al Señor y presentó un sacrificio, dice que subió ese sacrificio como olor fragante al trono de Dios, y el Señor Jehová hizo un pacto con Noé y le dio promesa, y esta fue la promesa. En el versículo 22 dice, mientras la tierra permanezca, óiganlo bien claro, amados hermanos, mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y las noches. Entonces, siempre habrá semilla en nuestra sementera, siempre vamos a tener siega, siempre vamos a estar cosechando, no va a haber escasez en los hogares de los cristianos, de los que siguen a Cristo. Va a haber suficiente semilla para sembrar y va a haber suficiente pan para comer en el nombre poderoso de Jesús. Así que en estos tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos pasando, tiempos donde hay muchas personas que están sin empleo, que no están trabajando, pónganse en manos del Señor y declaren esta palabra en su corazón. Si hay personas que están en sintonía con nosotros, que no conocen del Señor, amados hermanos, este es el tiempo de buscar al Señor, para que esta palabra, para que esta promesa del Señor quede establecida en la vida de cada uno de ustedes. Si hay personas que no conocen del Señor, es el tiempo de declararlo en su vida, de aceptar a Cristo para ser partícipe de esta bendición, de esta promesa que el Señor ha declarado. Nunca cesará la semilla en la sementera mientras la tierra exista. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que en su hogar, en la mesa, en su hogar no va a faltar el pan que representa el cuerpo de Cristo. No va a faltar el vino, que es el gozo en el hogar. No va a faltar el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Sobre la mesa va a existir en el ámbito espiritual esos tres elementos, pero también lo terrenal. No va a faltar las provisiones para nosotros mantenernos. El Señor nos va a sustentar constantemente nuestras necesidades. En el Antiguo Testamento encontramos un relato que nos enseña que cuando ponemos en duda las promesas del Señor, Él nos hace ver su cumplimiento, mas no nos hace parte de ella. Cuando nosotros nos convertimos en incrédulos, entonces la promesa del Señor nosotros la vamos a ver, pero no vamos a ser parte de esa bendición. Vamos a ver que se van a cumplir en otra persona. Entonces nosotros nos vamos a lamentar. Es tiempo de nosotros recapacitar y comenzar a analizarnos en qué posición nosotros nos encontramos, si como espectadores para esperar que la promesa de Dios se haga en realidad, o como partícipe de que nosotros vamos a recibir esas bendiciones que el Señor ha declarado para nuestra vida. Nosotros debemos accionar. ¿Cómo nosotros somos partícipes? Manteniendo el altar encendido, buscando de la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer este relato que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, y vamos a leerlo del 1 al 20. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en este relato en el Antiguo Testamento. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora
valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Amados hermanos, había una hambruna tan grande en ese entonces en la ciudad de Samaria que los habitantes se estaban convirtiendo en carnívoros. Las madres se comían a sus hijos y sacrificaban animales exóticos para consumirlos. Era tan fuerte la hambruna y había tanta necesidad de alimento que una cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata, y un seah, que era una medida de peso, un seah de estiércol de paloma, que lo utilizaban como condimento para los alimentos, costaba 5 piezas de plata, de la escasez tan grande que había en la ciudad de Samaria. Entonces Eliseo le da una promesa al pueblo de Samaria, a la ciudad de Samaria, al pueblo de Israel. Le dice: dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y le dice Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ello. Entonces el príncipe en ese momento, de una manera burlona, ¿verdad?, contra las palabras de Jehová que estaba el ministro, el profeta, estaba transmitiendo al pueblo, pone en duda lo que el Señor promete a través del profeta. Entonces lo pone en duda, como diciendo, bueno, ¿será que el Señor va a abrir ventanas de los cielos y va a comenzar a derramar alimento para el pueblo? Y prácticamente se convierte en un espectador de la promesa de Dios. Dice el versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Entonces se dicen, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Mientras el pueblo de Samaria, mientras la ciudad de Samaria permanecía allí consignada, cerrada, porque no tenían temor en salir, los sirios ya habían huido de su campamento. Dice el versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de las puertas de la ciudad y le declararon diciendo,
nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí, no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de la tienda y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces el rey dudaba de lo que estaba aconteciendo, de lo que los leprosos le estaban contando, y pensaban que era una trampa que le estaban poniendo los sirios, y decían: bueno, si nosotros salimos de nuestra muralla, de nuestra ciudad, entonces los sirios van a tomar posesión de la ciudad. Dice el versículo 13, entonces respondió uno de los sirios y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Entonces el siervo le da un consejo al rey y le dice: bueno, vamos a agarrar 5 caballos de los que están aquí, como quiera van a morir, como quiera nosotros los vamos a perder. Entonces vamos a enviar a 5 personas y allá vamos a ver qué sucede. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que había dicho el profeta Eliseo. Dice el versículo 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, dijo el profeta Eliseo. Y sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió el príncipe. Entonces el Señor, vamos a ver lo que el Señor a través de este relato nos enseña en el nombre poderoso de Jesús. Y Él nos hace una exhortación a través de la palabra de que no seamos nosotros espectadores como lo fue el príncipe. No seamos nosotros espectadores como lo estaba haciendo el pueblo en ese momento. Nosotros tenemos que ser partícipes de la promesa de Dios. Y para nosotros ser partícipes de la promesa de Dios, nosotros tenemos que accionar de la siguiente manera, de acuerdo al relato de Segunda de Reyes, capítulo 7, del 1 al 20. Dios te puede mostrar cuáles son las promesas que ha destinado para ti, para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tu descendencia, utilizando su palabra por medio de un ministro. Entonces, ¿cómo el Señor te va a hablar de la promesa que tiene para contigo, del cuidado que va a tener de tu hogar, de que tu cementera siempre va a estar repleta de semillas, de que tú vas a tener semilla para sembrar y semilla para comer? ¿Cómo tú vas a poder recibir esa promesa? Cuando tú recibes la palabra de Dios a través de las prédicas, cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que nosotros debemos ser parte de las actividades de la iglesia. Los domingos nosotros tenemos que estar pendientes a la palabra que el Señor va a dar a través de nuestra cobertura pastoral.
pero también nosotros tenemos que ser parte de las bendiciones, de los cultos de oraciones, presentarnos en los cultos de oraciones, no ser 10 ni 12. La iglesia completa debe estar pendiente para que todos los lunes de 8 a 9 de la noche, 1 hora, mis amados hermanos, se presenten en oración delante del Señor, en unidad, en un mismo sentir, con una misma visión, presentando nuestras necesidades. El Señor va a tomar control, el Señor nos va a cumplir lo que Él ha prometido, pero nosotros tenemos que mantener el altar encendido. El segundo sábado de cada mes levantamos un ayuno congregacional. Entonces cada uno de nosotros debe ser parte del ayuno congregacional. La iglesia tiene que ser parte del ayuno congregacional. Así que si tú no eres parte de todo esto, de las actividades de los jóvenes, de cómo se está trabajando con los niños a través de estos medios de comunicación del Zoom, si tú no eres parte de todo esto, entonces tú no eres un partícipe de la promesa de Dios, tú eres un espectador solamente de lo que Dios ha declarado. Sí, el Señor lo dijo y lo declaró en mi vida a través de una palabra, pero tengo el altar prácticamente frío, no hay un altar encendido en mi hogar, no hay una comunión constante con el Señor, no se levanta un devocional. Nosotros nos reunimos a las 5 de la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes, en un devocional que se ha convertido en un discipulado. Se reúnen 15 y 20 sacerdotes para declarar la gloria de Dios y hablar de la palabra de Dios y entrar en una comunión, en un devocional con Él. Entonces, así se mantiene el altar encendido. Así tú eres partícipe de la promesa que el Señor ha declarado para tu vida. No seas espectador, amado hermano, porque si eres espectador, estás dudando de la promesa que el Señor ha declarado para nosotros. Mire cómo llega la palabra de Dios al pueblo de Israel. Llega a través de un profeta, llega a través de Eliseo. Entonces Eliseo le dijo al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Samaria, a la ciudad de Samaria: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Entonces, amados hermanos, el Señor te está hablando a través de esta palabra. No sea incrédulo, no comience a dudar de la promesa de Dios. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, si tú no eres productivo como lo era antes con relación a tu trabajo, si tú no estás trabajando, si tú en tu casa hay precariedades, no desmayes, mi amado hermano. Preséntate firme, confiando en el Señor, porque la promesa que Él te está dando, Él la va a cumplir. Dice la palabra que mientras exista la tierra, la sementera siempre va a estar repleta de semilla. Va a haber semilla para sembrar. Nosotros vamos a cosechar. Y como vamos a cosechar, nosotros vamos a tener pan en nuestro hogar. No va a faltar sobre nuestra mesa los alimentos, ni espirituales ni terrenales, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos que estar pendientes de las actividades de la iglesia, reunirnos en Zoom y estar pendientes de las actividades de la iglesia para nosotros recibir las bendiciones que el Señor ha declarado para con nosotros. Otro punto que debemos tener en cuenta es que la incredulidad burlona o la duda de la persona hace que las promesas de Dios no sean recibidas. Si tú te pones en una posición burlona delante de la palabra de Dios, de lo que estamos recibiendo, o si tú no le prestas atención, entonces tú estás dudando de la promesa de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Si tú te conviertes en un espectador, tú vas a ver la promesa de Dios cumplida, pero para beneficio de tus hermanos, para beneficio de otro. Así que yo te pido que te active en el nombre poderoso de Jesús y sé parte de lo que el Señor está declarando para cada uno de nosotros. También nosotros en ocasiones nos paralizamos, ¿verdad?,
a la espera de salir de lo que nos acontece. En lugar de accionar para buscar oportunidades, nosotros nos quedamos quietos, nos cruzamos de brazos, y nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de activar la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor hace lo imposible, lo hace posible. Para toda el pueblo de Samaria era prácticamente imposible ellos salir de la ciudad, porque ellos temían de que los sirios lo iban a atacar, inmediatamente iban a tomar posesión de la ciudad e iban a morir. Entonces yo lo consideraba imposible. Segunda de Reyes, capítulo 7, del 3 al 4, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué vamos a estar aquí hasta que muramos? Entonces deciden ellos accionar prácticamente. Entonces el leproso significa aquella persona que está en pecado. Así que si tú estás en pecado, yo te exhorto a que te presentes delante del trono de Dios, te arrepientas y pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor, porque sabemos que todos vamos a morir. Y también exhorto a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que están escuchando esta palabra, que declaren a Cristo como su Salvador, que le pidan perdón por el pecado que han cometido, que le pidan que le inscriban en el libro de la vida para ellos ser parte de la bendición de la vida eterna. El que muera con Cristo en su corazón, mi hermano, va a tener vida eterna. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú consideras? Si tú eres una persona inteligente que razona sobre esta situación, tú como quiera vas a morir. Ahora, lo importante, si tú eres una persona inteligente, es que muera con Cristo. Y que cuando llegue ya el momento de tu muerte, entonces tú no puedas arrepentirte de no haber tenido a Cristo en tu corazón, porque entonces te va a quedar una muerte eterna. No esperes que llegue ese momento. Declara a Cristo en tu corazón, y cuando muera, tú vas a tener vida eterna. Dicen los 4 leprosos lo siguiente: si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, a ellos, como estaban enfermos de lepra, se les tenía prohibido que entraran a la ciudad, que estuvieran rozándose con los habitantes de la ciudad, porque la lepra se contagiaba en ese momento. Dicen pues: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Entonces, es tiempo de nosotros reflexionar en este momento. El que está en pecado debe presentarse delante del Señor en arrepentimiento. Y el que no tiene a Cristo en su corazón debe abrir su corazón. Él está a la puerta llamando. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará a ti. Él estará contigo. Él te perdonará. Él te dará la oportunidad de que tú seas una nueva criatura, de que tú tengas un nuevo nacimiento en el nombre poderoso de Jesús. Arrebata esa bendición para tu vida. Si tú no conoces a Cristo, decláralo en este hermoso culto, en el nombre poderoso de Jesús. Acércate a aquella persona que ya le conocen y dile: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ser parte de la promesa que están establecidas a través de Él. Otro punto que debemos nosotros de entender a través de este relato es que debemos planificar nuestra vida sin poner en duda las promesas y los planes de Dios. Él cumple la promesa. Si el Señor te está haciendo un llamado en este momento a arrepentimiento, entonces tú tienes que poner en orden tu hogar, tú tienes que poner en orden tu vida. Si el Señor te está haciendo un llamado en este momento, a ti que no tienes a Cristo en tu corazón, actívate, abre tus labios, permite que el Espíritu Santo obre en ti y comience a transformarte. No eres tú que vas a ser transformado por tu propio razonamiento, por tu propio conocimiento, por la decisión que tú tomes de hacerlo.
el Señor te está llamando. Es el Espíritu Santo que poco a poco va a ir transformando tu vida, que poco a poco te va a ir llevando de niveles en niveles espirituales para acercarte más a la presencia del Señor. Dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 18. Aconteció pues de la mañana que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo. Mañana a esta hora a la puerta de Samaria. Y la palabra, la promesa que Dios, que Jehová habló al pueblo a la ciudad de Samaria a través del profeta Eliseo, se cumplieron, amados hermanos. Entonces nosotros estamos pasando momentos difíciles en este momento. Nosotros estamos en situaciones difíciles. Y cada día que pasa tenemos más precariedad en nuestros hogares, hay más necesidades. Y cada día que pasa el enemigo se está levantando de una manera más fortalecida. Pero sabe, si nosotros cumplimos con lo que el Señor nos está ordenando a través de su palabra, a través de la palabra que Él está poniendo en los ministros, entonces sabes, si nosotros lo hacemos parte de nuestra vida, nosotros vamos a ser parte de la bendición de aquellos que van a salir victoriosos en medio de estas adversidades. Nosotros no vamos a pasar hambre, en nosotros no va a haber precariedades, porque Él se va a revelar a nosotros como Jehová Jireh, como nuestro proveedor. Él siempre va a proveernos. Su palabra se va a cumplir en nuestra vida, en nuestro hogar. Mientras exista la tierra, las cementeras, nuestras cementeras siempre van a estar repletas de semillas, van a haber semillas para sembrar. Entonces nosotros vamos a poder cosechar, va a haber siega, nosotros vamos a poder tener pan para comer en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. También nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que en este relato, lo siguiente: es mejor estar en los planes de Dios que ser un espectador de lo que Él hace en la vida de los demás. Porque el fin del espectador es la muerte. Amados hermanos, el Señor nos está mandando un aviso. El Señor nos está dando una palabra poderosa para que nosotros la activemos. Debemos comenzar a hacer la voluntad de Dios para que los propósitos que Dios ha establecido en nuestra vida se hagan realidad, para que cada uno de nosotros pueda recibir la promesa que Él nos está dando y que nos sigue dando día tras día a través de su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 19 dice: a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ello. Y usted sabe qué sucedió, que aquel príncipe al cual el rey se apoyaba sobre él, el rey entonces lo mandó a la puerta. Lo mandó como estaban allí los leprosos. Lo mandó como un pecador, como una persona que le falló al Señor. Y lo que le aconteció a aquel príncipe fue la muerte. Muchos de ustedes se preguntarán lo siguiente: pero ¿cómo nosotros en este tiempo nosotros vamos a recibir esa promesa si la dieron en el Antiguo Testamento? Claro, están en el Antiguo Testamento para bendición para nuestra vida en esta dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de la misericordia a través del Hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos enseña que el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesús ha declarado bendiciones, ha declarado ya en el pasado, ha declarado bendiciones para nuestra vida a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, toda promesa que el Señor nos está dando o que la ha dado en el pasado, toda esa promesa nosotros la vamos a recibir, pero es a través de Cristo. Nosotros tenemos que buscar de Cristo para nosotros poderla recibir. Dios predestinó sus promesas para nosotros y lograremos alcanzar por medio de Jesucristo. Él es el mediador de este nuevo pacto, de la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo.
Mire lo que dice la palabra en Hebreo capítulo 8, versículo 6, dice, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, y lo estoy leyendo en la versión de la Biblia del lenguaje sencillo, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor. Y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Entonces, por él, por Jesús, Dios nos ha dado mejores promesas. Entonces, las mejores promesas nosotros las estamos recibiendo en esta dispensación. El apóstol Pablo nos enseña que cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente, está vigente para nosotros y está disponible para quien la tome, para quien accione. Nosotros lo que tenemos, el espíritu de temor de Jehová en nuestro corazón, y no queremos fallarle al Señor y nos cuidamos para no fallarle al Señor, entonces nosotros vamos a ser parte de la bendición de la promesa que el Señor ha declarado para nosotros. Dice, promesas extraordinarias, promesas hermosas para nuestra vida en estas dispensaciones. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿en quién son esas promesas sí y en quién son esas promesas amén? En medio de Jesucristo. Le estoy leyendo esta palabra para que usted lo declare en su vida. Si usted acciona, si usted se activa y busca esta promesa a través de Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. De la única manera que nosotros llegamos a recibir las promesas que Jehová ha declarado para nosotros es a través de Cristo. Nosotros tenemos que activarnos, nosotros tenemos que ser parte de esa bendición para que vivamos la vida abundante que Jesús nos ha prometido, de esas promesas hermosas que Él nos ha declarado a través de su palabra. Es necesario activar su promesa en cada área de nuestra vida. No existe ninguna circunstancia sin una promesa que pueda ser desatada, sin una promesa de Dios que pueda ser desatada en esas circunstancias que se nos están presentando, en esas adversidades. Dios ha declarado bendiciones, Dios ha declarado que nos va a guardar, Dios ha declarado que nos va a sanar, Dios ha declarado que no nos va a faltar nada. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, si creen en mí, señales de autoridad y de poder nos van a seguir. Todo aquello que creen en el nombre de Cristo, todo aquello que creen en el nombre de Jesús, dice la palabra, tomarán serpientes en la mano, no serán mordidos, verán cosas inmundas, no morirán. En mi nombre echarán fuera los demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Son palabras de autoridad y de poder. Son señales que nos van a seguir a nosotros lo que creemos. Pero nosotros debemos en el nombre poderoso de Jesús estar activos, declarando la palabra de Dios en nuestra vida sin dudar, no siendo incrédulos. Nosotros declarando que esas promesas van a ser hechas en nuestra vida. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 4, y lo voy a leer en palabra de Dios para todo en esta versión. Dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. El Señor nos está llamando. Si nosotros permanecemos confiando en lo que Él nos ha prometido, si nosotros permanecemos firmes cumpliendo su voluntad, entonces a nosotros no nos va a faltar nada. Nosotros vamos a salir victoriosos en medio de las enfermedades, vamos a salir victoriosos en medio de las precariedades. En medio de las enfermedades, nosotros tenemos al médico por excelencia, Jehová Rafa. Él es nuestro médico divino, Él es nuestro médico de cabecera. Él va a tener cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer, mire, en una comunión constante con Él. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Si estamos pasando situaciones de precariedad en nuestra vida, Él nos va a sustentar, no nos va a faltar
nada, aunque haya escasez. Hay promesa de Dios para nuestra vida, pero no seas espectador de esa promesa de Dios. Él va a tener cuidado porque Él fue quien te llamó y Él se va a glorificar en medio de tus necesidades. Él se va a glorificar en medio de tus necesidades. Dice el versículo 4, así nos dio promesa preciosa y valiosa. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Todo lo que ha acontecido en este tiempo es producto del corazón del hombre. Si tú eres partícipe de lo que está aconteciendo espiritualmente en tu casa, reuniéndote en tu casa, manteniendo el altar encendido, manteniéndote en una comunión con los hermanos por medio de Zoom, siendo parte de todas las actividades de la iglesia, entonces tú vas a recibir esa promesa preciosa, valiosas que el Señor ha declarado para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de lo que tú amas. Amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús, no dudes de la promesa del Señor, permanece firme. Él ha declarado para tu vida. Tú te vas a escapar de todas estas cosas que se han levantado en el mundo. El Señor te has apartado, el Señor te está apartando a ti, a tu familia, de todos estos acontecimientos, porque Él se está glorificando en medio de tus debilidades. Hay promesa de Dios para tu vida, así que yo te exhorto y yo hago un llamado a tu vida. No dudes, reflexiona sobre lo que he compartido en este culto. No dudes de las promesas de Dios. No se conviertan, amados hermanos, en espectadores de esas promesas. Participen de ellas, manténganse activos en las actividades de la iglesia y mantengan el altar en su hogar encendido con la familia. El Señor cumple lo que promete. Todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado a través de Cristo y está disponible y Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Recuerde esta palabra que nos transmite Él a través de esta enseñanza. Las promesas Él las va a cumplir. En este tiempo de precariedad que estamos viviendo, el Señor nos va a sustentar. Dice que mientras exista la tierra, las sementeras van a estar repletas de semillas para sembrar, va a haber siega, nosotros vamos a poder cosechar, por lo tanto nosotros vamos a poder tener alimento sobre nuestra mesa y sobre nuestra mesa va a haber alimento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros lo declaramos, así que cierra tus ojos ahí en el lugar donde tú te encuentras y comienza a declarar la grandeza del Señor. Ahí con los ojos cerrados, recuerda que la incredulidad es un pecado que desagrada a Dios y por ella se privan las promesas que el Señor ha designado para tu vida. No detenga esa promesa. No seas, mi amado hermano, espectador de lo que va a acontecer en tu hermano de la congregación, de lo que va a acontecer a aquellos que han declarado a Cristo en su corazón. Preséntate delante del Señor y acepta a Cristo en tu corazón. Y si tú eres una persona que le ha faltado al Señor, pídele perdón, arrepiéntete y declara al Señor como tu Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe? Si no vives por las promesas de Dios, no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti. Son de gran valor esas promesas de Dios. Y si tú no vives por las promesas que el Señor ha declarado para tu vida, entonces el final va a ser para ti muerte y no vida eterna. Dios te dice, no temas. Si tú tienes temor, el Señor te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Así que, amado hermano, allí con tus ojos cerrados, amado Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda permanecer, Señor, firme en tu palabra, cumpliendo, Señor, tu promesa, Señor, cumpliendo tu voluntad, mi Rey. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que bendiga, Señor, a cada
personas, Señor, que están, Señor, con nosotros, Señor, escuchando esta palabra, Señor. Que se han convertido, Señor, en partícipes, Señor, de esta palabra, Señor. Señor, que la promesa se cumpla en ellos, Señor, porque ellos están recibiendo esta palabra no como palabra humana, Señor, sino como palabra que tú, Señor, la estás transmitiendo a un pueblo necesitado. Señor, bendícelos, Señor, para que ellos no sean espectadores, Señor, para que ellos reciban, Señor, esta promesa, Señor, para que ellos la hagan realidad en su vida. Y el mensaje de Dios actúe, Señor, en ellos, Señor, y quite, Señor, toda duda, toda incredulidad de ellos y lo quite, Señor, de la posición de incrédulo, Señor, y no lo haga, Señor, espectadores, Señor, sino, Señor, que cada uno de ellos, Señor, sean parte, Señor, de la visión, Señor, que tú has declarado, Señor, para con nosotros como iglesia, Señor, como congregación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Sé tú, Señor, revelándote, Señor, en cada hogar, Señor. Señor, tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Si hay personas, Señor, que están padeciendo, Señor, de algún tipo de enfermedad, revélate como Jehová Rafa y comienza, Señor, a sanarle, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pudra todo yugo de opresión, Señor, para aquel que se sienta oprimido, Señor. Señor, quita toda carga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hay personas que se sienten preocupados porque no tienen el sustento, Señor, de su familia, Señor, comienza, Señor, a revelarte, Señor, como Jehová Jireh, Señor. Y cumple allí la promesa, Señor, que tú has declarado, Señor, para nosotros, Señor. Mientras la tierra exista, no faltará, Señor, semilla en la sementera, Señor. Siempre, Señor, habrá semillas, Señor, para sembrar, Señor. Nosotros vamos a poder cosechar, Señor, y vamos a poder tener, Señor, los alimentos que necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya sobre nuestra vida, Señor, y nos permita permanecer firmes, Señor, quitando toda duda, toda incredulidad de nosotros, para nosotros poder recibir esas bendiciones que tú has declarado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu autoridad, Señor, sobre nuestra vida, que tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, comiencen, Señor, a dar frutos, Señor, en nosotros, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda testificar de tu grandeza, de tu amor y de tu misericordia, que tú eres un Dios que sustenta, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios que pelea nuestras batallas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos, Señor, y enarbolamos, Señor, la bandera de victoria, Señor, en nuestro hogar, Señor, reconociéndote como Jehová Nisí. Tú eres, Señor, nuestra victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y en ti, Señor, confiamos, Señor, porque tú peleas por nosotros la batalla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Oh, Señor. Ahí con tus ojos cerrados. Permanece con tus ojos cerrados. Y comienza a declarar la grandeza de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre lo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, ministra la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Abre tus labios. Yo sé que tú a través de esta alabanza. mueves montañas. Activa tu fe. Yo creo en ti. Esas promesas que el Señor ha declarado para tu vida, que tú lo la vas a harás recibir. otra vez. Actívate en el nombre poderoso de Jesús. En el desierto. Abre tus labios. Yo creo en ti. Decláralo. Decláralo. Sé que lo harás otra vez. Sí, la ventana de los Yo cielos sé va a ser que abierta tú para bendición para tu vida en el nombre poderoso de mueves montañas. Hay bendiciones declaradas. Yo creo en ti. por Jehová de los ejércitos a través de Sé su Hijo que lo Jesucristo. harás otra vez. En el nombre poderoso de Abriste el En mar el nombre poderoso de en Jesús, el decláralo. desierto. Oh, Señor, no habrá, Yo Señor, creo en ti. situaciones, Señor, que se levanten en Sé contra de que lo nosotros, harás otra vez. que tomarán posición en nuestra vida. Nosotros saldremos
el poder de tu palabra, Señor. Señor, tú, Señor, nos diste por heredar la tierra para que nosotros nos enseñoreáramos sobre ella, Señor. En este momento, Señor, nosotros, Señor, por tu palabra, Señor, tomamos, Señor, la autoridad, Señor, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la sementera, Señor, siempre tendrá semillas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Confiaré, Oh, sí, tu Señor. promesa sigue en pie, tú eres Tú eres fiel, Señor. Tú cumples, Señor, tus fiel. promesas, Señor. Confiado andaré, en tus Aleluya. manos estaré, siempre has sido fiel, en ti Aleluya. confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Tus obras, Señor, en nuestra vida, Señor. Confiado Sabemos, Señor, andaré, que las promesas, Señor, que tú, en Señor, has tus declarado, manos Señor, para nosotros, Señor. estaré, Nosotros vamos a ser parte, Señor, de ellas, siempre has En el nombre sido fiel. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Amado Dios, nos despedimos, Señor, de ti, Señor, a través de este culto, Señor, pero la presencia de tu Espíritu Santo se queda, Señor, obrando, Señor, en nosotros, en medio de nuestro hogar, Señor. Señor, en cada una de nuestras familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En ti confiamos, mi Rey. Pacientemente, Señor, esperamos en ti, Señor, para que la obra, Señor, se haga realidad en nosotros, Señor. Y tus promesas, Señor, cada uno de nosotros, Señor, pueda ser parte de ellas. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.